adelante. Somos Actualidad 1040 M, hoy miércoles. Carinés y Agustín con ustedes hasta las 7. Y bueno, lo de Rusia ya va para su tercer mes. Rusia y Ucrania, por supuesto. Las noticias, como les comentaba hace un ratito, lo que ha hoy resonado con mayor fuerza son las amenazas de Vladimir Putin, que ha dicho que va a golpear o pudiera atacar de manera relámpago, fue las palabras que utilizó, de manera relámpago a aquellos países que pongan en peligro la seguridad de Rusia o que intervengan en la guerra de Ucrania. Lo primero, bueno, podría ser sujeto a la interpretación, pero lo segundo ya está ocurriendo. Hay un montón de países en Europa y en otros lugares como Estados Unidos, Australia, Egipto, que están interviniendo en la guerra de Ucrania, dándole a Ucrania material bélico de calibre para defenderse y para, a su vez, destruir al ejército ruso. Así que estas son palabras que no sé hasta qué punto podamos tomar con cierta seriedad, con mayor o menor seriedad, o simplemente son palabras de un individuo que sigue fanfarroneando. No lo sé. Sin embargo, una antigua consejera de Seguridad Nacional del presidente Obama dijo que no podemos perder de vista la peligrosidad del momento porque Putin es muy capaz de utilizar armas nucleares cuando se vea con el agua al cuello. Vamos a ver cómo lo ve nuestro próximo invitado. Vamos a darle la bienvenida a Eric Fajardo, consultante y máster en comunicación y gobernanza. Como siempre, bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Agustín, Karines, para mí, como siempre, un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Estas amenazas vienen un día después de que ayer el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijera durante una entrevista de televisión que el momento es muy peligroso, que hay un peligro real, cito palabras de él, peligro real y un peligro, o sea, es un momento peligroso y real de uso de armas nucleares, lo dijo ayer Lavrov, y hoy Putin no utilizó la palabra armas nucleares, pero dijo ataques relámpagos con armas que ellos nunca han visto, y advirtió que sería contra los países que pudieran interferir o estén interfiriendo en la situación de Ucrania. ¿Cómo lo ve? Bueno, la realidad es que Rusia tiene la sartén por el mango. Desde mi punto de vista, ha controlado la agenda, el timing político, el timing diplomático y obviamente la guerra, la invasión ha avanzado de acuerdo al reloj que ellos han marcado. ¿Cuál ha sido el gran éxito de Occidente? Ha sido lograr dilatar el conflicto, ha sido extender el conflicto y han habido razones de fondo en ello que quizá podamos discutir después, pero en lo concreto, en lo que tú preguntas, sin duda Rusia tiene entre todos los miembros de este conflicto, entre todos los participantes, la capacidad de resolución más clara. Es decir, si alguien puede llevar este conflicto a un nivel de implosión o a un nivel de maximización, es seguramente Moscú. El Kremlin tiene de momento todas las cartas, toda la baraja y reparte a los demás jugadores. Ciertamente esto no se ha terminado tan pronto como el Kremlin hubiera querido, el conflicto se ha dilatado, no ha tenido una resolución fácil que seguramente era lo que buscaba Putin, pero todavía está en el repertorio, en el, llamémosle así, en el toolkit de los rusos, el definir si el conflicto se agranda, se achica, si esto puede tener una salida diplomática o no. Me preocupa mucho lo que Lavrov decía ayer sobre la supuesta voluntad de diálogo o la búsqueda de negociación del presidente Zelensky, por ejemplo. Él lo acusó de ser un gran actor, lo cual no sé si es un elogio o una crítica, porque en el fondo esta guerra es híbrida, se está peleando mucho más en el escenario de la discursividad y de los movimientos mediáticos de Zelensky, que incluso logra encuadrar hasta la llegada del secretario de Estado y el secretario de Defensa norteamericanos las pasadas horas, ¿no? Es decir, hay una habilidad innata de Zelensky de manejar la agenda. Este conflicto se está peleando más en términos de discursividad en los medios de comunicación, en tanto a las movidas políticas, pero hay también la posibilidad de que este conflicto sea grande, sin duda, y todo está en manos de Rusia. Rusia puede definir, Rusia es la que tiene en este momento la baraja de las cartas. Señor Fajardo, en épocas muy remotas de mi carrera, yo trabajaba en emisoras de FM, de música, antes de hacer este trabajo en radio de información y noticias. Y hubo una época en que yo también fui anunciador de peleas de boxeo. Entonces, había veces que había un boxeador que le estaban dando una buena pela. Una buena especie de paliza
y la esquina le decía, vamos, adelante, que tú puedes ganar la batalla, tú puedes ganar esta pelea. Y el boxeador estaba prácticamente que ya en las últimas. Y la idea que prevalecía era de darle el ánimo, porque si le decían lo contrario, estás perdiendo, pues evidentemente lo deprimían y todavía peleaba menos. Por lo menos le daban la esperanza de poder ganar, porque en algunos casos, efectivamente, cuando un boxeador estaba muy, muy perdido y de pronto sacaba un golpe de milagro y podía noquear a su oponente. Hace un par de días visitaron Kiev el secretario de Estado y el ministro de la Defensa de los Estados Unidos. Y en efecto lo dijeron con palabras claras, ni siquiera lo dieron a entender, lo dijeron así con palabras muy claras. Le dijeron a Ucrania, ustedes con el debido equipo militar pueden ganarle la guerra a los rusos. Yo no sé si eso es cierto o si le estaban dando la medicina del segundo de la esquina del boxeador que está perdiendo. Pero hemos visto en los últimos días un mayor poder de fuego que los aliados le están entregando a los ucranianos. Tanques, aviones MiG que Egipto ha provisto. Alemania está dando equipos bélicos, o sea, equipos blindados. Gran Bretaña le está dando un armamento nuevo, antiaéreo, muy sofisticado. Y acá en Estados Unidos pues también se han enviado ya piezas de artillería Howitzer que inclusive permiten un bombardeo hasta 40 kilómetros de distancia. ¿Realmente Occidente cree que puede ganar esta guerra con los ucranianos poniendo los soldados y ellos poniendo el equipo? ¿O esto es una bravuconada que al final no va a terminar en nada tangible? Por una parte, pienso que lo que hay que plantearnos es que no siempre las guerras se pelean para ser resueltas. No es que a una guerra se entra para buscar la resolución del conflicto, a veces se entra para sencillamente dilatarla. El conflicto es en sí mismo un propósito. El conflicto suele ser no el medio para resolver algo, sino puede ser en sí mismo un fin. Puede ser un fin, y en este momento, si tú ves la elección de Francia, por ejemplo, descubres por qué era importante que el conflicto se dilate para el presidente Macron. Emmanuel Macron sacó una ventaja situacional inmejorable del conflicto en Ucrania, de su participación. Un presidente que tenía muy pocas posibilidades al principio del año de ser reelecto, sin duda encuentra la manera de reinventarse ante su electorado en la polarización que Europa sufre a partir de quienes están y quienes no están con Rusia. No, y Boris Johnson, que tenía problemas de investigaciones por los escándalos de la pandemia, las fiestas que hizo cuando estaba todo cerrado, tenía una nube de cuestionamiento, de pronto como que sale airoso porque ha asumido un rol, fue allí, se reunió con Zelensky, sorprendió esa visita en el medio del riesgo de las bombas, o sea, se disiparon todas las nubes que pendían sobre su cabeza. O Pedro Sánchez, que de repente tiene la misma calidad de política interna y encuentra en la política exterior llamémosle así, la rueda de la llanta de auxilio, ¿no? Es el salvavidas para reflotar políticamente internamente. Eso te va a decir un poco en qué está Washington también. Washington tiene la misma calidad de problemas que tenía Emmanuel Macron. El presidente Biden, el Partido Demócrata, necesitan que la guerra en Ucrania se mantenga, al menos en mi criterio, hasta cerca de las elecciones de noviembre, a las midterms. En esa medida, no creo que la intención sea del lado de Washington y de la OTAN ayudar a resolver nada. La guerra parece ser un buen negocio y ese me parece que es la denuncia de Lvov ayer. La guerra parece, hay un bloque de Occidente mostrándose dispuesto en apariencia a ayudar a que se resuelva. Hay un presidente Zelensky que en teoría parece querer negociar, pero en el fondo parece que todo el mundo dice querer que la guerra se termine y estarse beneficiando más bien de que la guerra se dilate y continúe, ¿no? Y entre tanto, China, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué postura está adoptando China? Bueno, China se está beneficiando de la guerra de otra manera. No es solamente el desbalance en los precios internacionales de las commodities, no es el hecho de que ha habido un realineamiento económico de varios estados, no es la oportunidad valiosísima que se le ha dado de probar y testear su propio sistema SWIFT y empezar a manejar un sistema paralelo de banca, es el hecho también de que en medio de esta crisis hay una reconfiguración de fuerzas políticas, hay una búsqueda de liderazgo internacional que definitivamente no está en los Estados Unidos, no está en la OTAN, más allá de que en el escenario de Europa esto haya, por supuesto, empujado a los políticos a beneficiarse de la polarización, más allá de que
en Europa se pueda vislumbrar que hay una clara rearticulación en torno al europeísmo de momento, lo cierto es que no sabes tú si esto va a durar en el tiempo. En cambio, la incertidumbre ha referido hacia el eje chino a varios gobiernos, a varias potencias que entienden que la solución económica, la estabilidad económica puede no estar ya más en el sistema económico internacional como lo conocemos hasta ahora. Los chinos han estado fortaleciéndose, han estado cerrando acuerdos bilaterales y de todas maneras están mirando de palco un conflicto en el que el desgaste va para Putin y Rusia, por supuesto, o para los Estados Unidos y la OTAN. China está mirando de palco. Sobre China, Karines y yo hemos estado un poco, hemos estado observando una serie de cosas que como que no encajan, no cuadran. China tiene en este momento cerca de 400 millones de personas en algún tipo de cuarentena o de confinamiento. La cuarentena más estricta y más severa es la que hay alrededor de la ciudad de Shanghái, pero también en Pekín, en Beijing y en otras regiones también hay ciertas medidas de cuarentena. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de muertos que han justificado esta cuarentena, la cuarentena en Shanghái ha involucrado a la policía, ha involucrado drones, robots que van por las calles con reconocimiento facial, el propio ejército está desplegado. O sea, es una cuarentena, pero muy, muy intensa. Pero la cantidad de muertos es menos que los asientos de un autobús y no cuadra una cosa con la otra. Sabemos que hay más de 500 barcos mercantes que no pueden atracar en el puerto de Shanghái porque simplemente no hay estibadores, no hay personal en el puerto. Entonces la pregunta sería, y por supuesto es una pregunta especulativa porque yo creo que tampoco usted tiene la respuesta exacta, nadie la debe tener, por lo menos por acá. ¿Es esto una crisis genuina de personas que por una situación de salud pública temen que esto vuelva a desbordarse y están tomando medidas preventivas, medidas de sentido común para proteger la población? ¿O aquí los chinos están creando una cortina de humo con fines maléficos de desestabilizar el resto del mundo, creando una crisis de abastecimiento? Bueno, nunca se puede saber con los gobiernos asiáticos y especialmente los gobiernos comunistas. La estadística para ellos es un recurso del Estado, de la narrativa del Estado, ¿no? Entonces, hay ciertamente un bloqueo comercial que se está imponiendo. Están hablando de 26 casos de esta gripe aviar reconocidos, pero esta estadística me recuerda mucho a la que el gobierno soviético daba sobre las víctimas fatales finales en Chernóbil. Ellos nunca reconocieron que hubiera más de 31, ¿no? Y sabemos de lejos que superan los 6 millones los afectados por la tragedia de Chernóbil. Es decir, China está ocultando algo, sin duda. No creo que tenga la intención de tener el efecto internacional de, por ejemplo, desestabilizar el mercado de las economías o la provisión de alimentos, pero definitivamente sí los muestra como que están ocupados en algo que los sustrae de tomar el papel que le están exigiendo a todos que tomen el conflicto de Ucrania. Se esperaba que China tenga un rol, y debería tenerlo en teoría, rector, un rol de forzar una solución pacífica o finalmente una actuación en el marco de la Organización de Naciones Unidas, de las Naciones Unidas. No hay tal papel de la China está completamente sustraída. Como le digo, está muy cómoda mirando de palco lo que de buena manera ellos han ayudado a desatar. No hubiera nunca sucedido esto sin al menos un ok tácito del gobierno de Pekín, y seguramente es lo que al final buscó Vladimir Putin. China tiene una crisis como muchas otras. Hay crisis sanitarias en China cada un periodo, estuve leyendo, de 7 años. De algunas ni nos enteramos porque son herméticos, mueren en ocasiones cientos, en ocasiones miles, en ocasiones millones de personas. Estas gripes venidas de animales no es la primera vez. Desde el año 94, con la primera gripe del gato asiático, hubieron muchísimas sucesivas infecciones de este tipo debido al hacinamiento, a las pobres condiciones culturales de sanidad, pero definitivamente de China sabemos muy poco porque el Estado es total y el hermetismo del Estado les permite manejar eso de una manera ventajosa, ¿no? Para mí, en mi criterio, la China está utilizando esto para sustraerse de otro tipo de actuación internacional que en este momento se demanda de venida del liderazgo que todo el mundo empieza a reconocer que tiene, ¿verdad? ¿Usted cree que lo que está sucediendo en China lo van a utilizar de alguna manera u otra para manipular el voto en casa en las elecciones de midterm? Es probable que sí, porque
cualquier conflicto en este momento fuera de la frontera de los Estados Unidos le conviene y le sirve al gobierno norteamericano. Es decir, las guerras, sean comerciales, sean en Ucrania, sean de índole tradicional o sean finalmente híbridas, son un escenario siempre mucho mejor que lucir como un estadista lousy, como un estadista muy pobre y muy capaz, muy poco capaz, ¿no? Entiendo de que sí, se puede sacar ventaja de esta situación, siempre se puede culpabilizar del fracaso de la economía a las guerras, a los diferendos comerciales. Siempre es más conveniente que asumir la responsabilidad por cómo la economía en los Estados Unidos viene desde mucho antes de la guerra, ¿no? Decía Rahm Emanuel, que fue jefe de personal de la Casa Blanca, asor político de Barack Obama y posteriormente alcalde de Chicago, que nunca se puede desperdiciar una crisis. Siempre hay que sacarle algún provecho. Y el gobierno americano, especialmente los gobiernos demócratas, saben eso bastante bien. Recuerde usted que hay una larga historia de gobiernos demócratas que han apelado a la guerra, han acudido a las guerras como un mecanismo de desviar la atención, de distraer, de cambiar la agenda, ¿no? De lo que está sucediendo en términos del manejo del Estado. Hoy ya tienen ellos muchísimo de lo que quisieran que los americanos se sustraigan para atender a su papel a la guerra. Un elemento importante en esta agenda distractiva es sin duda la decisión de Unidos por Ucrania, esta nueva política que ha aprobado el gobierno del presidente Biden y que va a traernos un nuevo conflicto humanitario a nuestro territorio, donde además estamos compelidos ahora a tomar parte, algo que ningún americano va a dejar de hacer, a ser solidarios, a abrir la casa, a participar, a involucrarse de alguna manera con un pedazo de la guerra que llega hasta acá y que te ayuda a comprometerte psicológicamente con lo que el gobierno está tratando de hacer allá, ¿no? Entonces, es una manera de traer esa guerra que no están pudiendo ganarla bien o finalmente dilatarla de una manera adecuada, al patio de atrás de los americanos, de manera de que sea siempre la guerra algo que tengas ahí visible, táctil, como la excusa y la justificación del fracaso económico y del fracaso en la política interna del gobierno demócrata. ¿Cómo ve el final? Cuando me refiero al final, no me refiero a los últimos 20 o 100 días o 40 días, sino lo que queda de la presidencia de Joe Biden, desde hoy hasta suponiendo que no se postule, suponiendo que, porque todo parece indicar que por una serie de razones que van desde salud hasta popularidad, pues su presidencia va a ser como la de Lyndon Johnson, de solo 4 años. Bueno, suponiendo que llegue a los 3 años. Bueno, sí, pero ahí viene parte de la respuesta de nuestro invitado. ¿Cómo ve el resto de la presidencia de Biden? ¿Cuáles serían los escenarios que usted cree que serían más factibles? Creo que él va a apostar realmente a la política exterior como escenario prioritario donde pueda mostrar cierta suficiencia. Si le funcionó Macron, puede funcionar Mimi. Esa debe ser la lógica que él tiene en este momento. Creo que, sin embargo, paralelamente a los esfuerzos que él haga para que los ojos de América estén en la política exterior, así incluso se desatara una tercera conflagración o un tercer escenario bélico, el tema es que se van a comer los conflictos locales la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno demócrata. No sé si ustedes están viendo, pero hay una especie de guerra cultural que se ha desatado. Sí. Hay un fuerte empellón, un fuerte recuperación, digamos así, de lo que en términos de los conservadores se está dando en los Estados Unidos. Han entendido todos que la crisis no viene sola, viene como parte de un proceso cultural de sojuzgamiento, de anulación de las libertades, de cancelación de la libertad de expresión, y de la costa oeste a la este yo veo conflictos que te permiten percibir que esto va a ir en un increciendo de crisis internas que van a ser imposibles de ocultar al final del periodo llegando a noviembre. Lo de Disney y de DeSantis, por ejemplo, es para mí la réplica en la costa oeste de lo que está pasando con Twitter y Elon Musk en la costa oeste, ¿no? Esta batalla cultural en pro y en contra de los valores, esta especie de combatir a la agenda woke, intentar hacer retroceder una agenda de imposición cultural que ha sido principalmente la prioridad, una revolución cultural al estilo chino que los demócratas han querido hacer, nos muestra que, digamos, en el ámbito donde más tenían fuerza han empezado a retroceder drásticamente. He leído las declaraciones del ex
CEO de Twitter, un poco justificando lo que hace un año exactamente perpetró contra la democracia cuando impuso la censura al entonces presidente americano, y a mí me parece un mea culpa, buscando seguramente paliar el efecto que ha tenido tanto económico como en términos de aprobación ciudadana el haber perpetrado un golpe como el que perpetraron. Pero fíjese, señor Fajardo, cosas interesantes que están ocurriendo. Lo de DeSantis, cualquier persona podría decir, bueno, DeSantis ha atropellado el poder ha atropellado las libertades de Disney con su poder legislativo porque tiene control de la Cámara y del Senado estatal, y por supuesto él se pusieron de acuerdo un grupo de cuates, como dirían los mexicanos, y aprobaron una ley para penalizar a Disney. Pobre Disney, ahora se ve atropellada. Pero tenemos una medida que nos da una clara idea de cuál es el sentir popular. Y es lo que ha ocurrido con la cadena CNN y su proyecto para vender noticias pagadas, o sea, como un pay-per-view, pero una suscripción pagada, ¿no? CNN inaugura este modelo, se gastan 300 millones de dólares, 300 millones de dólares. Atraen algunos nombres importantes de la prensa para un proyecto muy ambicioso, y a los 20 o 30 días anuncian que lo apagan, que lo desconectan por falta de clientes, por falta de suscriptores. Ahí tenemos una muestra de que la gran masa americana en este momento, y yo me atrevería a cuantificarla en cerca de un 60% a nivel del electorado nacional, está más a favor de lo que está haciendo DeSantis que en contra. Y la prueba es lo que acaba de ocurrir con Disney. Disney ha tenido que abandonar su proyecto porque no ha tenido resonancia, no ha tenido... ¿Y por qué no tiene resonancia? Bueno, si la cadena, que es gratis, no Disney, me corrijo, CNN. Si la cadena de noticias, que es gratis, ya nadie la ve, ha perdido cerca del 90% de su teleaudiencia. ¿Por qué es? Porque simplemente se plegaron a un modelo de periodismo y de comentarios y de noticias que la gran masa americana, el 60, el 65% de la gente se ha dado cuenta de que es una farsa, de que es un engaño. O sea, la opinión pública americana en los últimos 12 o 15 meses se ha tornado tal vez no mucho más conservadora, pero mucho más inclinada a respaldar el modelo conservador. Definitivamente, y no es solamente Disney o CNN, yo creo que usted perciba que es un efecto de conjunto, le ha pasado a Netflix, hay una terrible decreción de miembros de esta plataforma, y la ha apuntado claramente Elon Musk días atrás como efecto de lo que le digo, el wokeness, ¿no? Ese discurso de el woke que intenta subvertir las estructuras culturales de la gente, incorpora una agenda de temas que no le son relevantes en el día al día al ciudadano que tiene que depender del precio de la gasolina y del pago de impuestos para sobrevivir, ¿no? Hay una agenda de reivindicaciones simbólicas en temas de género, en temas de equidad, en temas de preferencia sexual, que está bien hacerlas cuando uno cree en ellas, pero la denuncia de DeSantis y de Elon Musk es muy clara. Aquí hay una agenda cultural que se está imponiendo sin convicción, con el simple y sencillo propósito de dividir. No es que están señalando contradicciones que existen en la sociedad americana, que sí las existen, sino que las están agrandando, las están profundizando. Hay un intento de llevar una guerra cultural a la sociedad americana, y la sociedad americana se está rebelando. ¿Cómo se rebela? Bueno, pues cambia de canal, es bien fácil. El zapping te salva de cualquier disgusto, sea este que venga de Netflix, sea de Ted Turner y de la cadena que tiene de medios, entre las que por supuesto están CNN. No sé si ves la estructura, cómo se arma de medios de comunicación. Hay una persona o dos en este país que probablemente tienen el control ya de la mayoría de estos medios que se vienen deteriorando. La gente está mucho más consciente. Yo creo que la primera diferencia que hay que establecer, Agustín, es la enorme conciencia que la gente tiene de lo que los propietarios de los medios quieren hacer, a diferencia de la generación Baby Boomer. Absolutamente. La generación Baby Boomer era completamente manipulable. Le pudieron crear un andamiaje como el de Watergate, hacerle creer que un agente de la CIA era un periodista y que un gran destape hubo detrás de lo que fue una filtración hecha por el Partido Demócrata, y de repente toda una generación creyó que había una especie de periodismo heroico construido independientemente del poder. Hoy día eso ya no es posible. Hoy día está claro que hay intenciones políticas detrás de esos grupos empresariales que soportan el gobierno demócrata, y hay también intenciones detrás de un Twitter que censuró al todavía presidente Donald Trump exactamente un año y medio atrás,
y los efectos se están empezando a ver. Yo pienso que vamos a ver mucha gente yendo a la Corte Suprema dentro de un tiempo más, Agustín. Va a haber ese juicio que implantó Donald Trump por violación a la libertad de expresión, va a prosperar, sí. Y Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, muchos de los ejecutivos de Google van a aparecer seguramente compareciendo porque hubieron delitos, se violó la libertad de expresión y los medios de comunicación son una expresión de esa violación. Secundan, tratan de legitimar, hacen apología de ese delito y la gente lo sabe y está abandonando las plataformas donde percibe esa lógica. Y hasta el día de hoy se siguen violando. Las últimas 2 semanas han sido catastróficas para el lado liberal, para el lado demócrata, por donde quiera que se vea. Le hicieron una guerra a muerte al podcaster Joe Rogan en Spotify. Su cuenta la perdieron, la cuenta se fue para arriba, creo que con 12 millones de seguidores. Spotify le acaba de cancelar un deal que lo estaba leyendo ahorita mismo a Barack Obama y Michelle Obama. Michelle Obama y Barack Obama están tratando de buscar en iHeartRadio, en Amazon, que me imagino que los irán a aceptar, pero Spotify le dijo, por aquí no van a venir. Está, como ustedes mencionaron, lo de Netflix lo de Disney miles de millones de dólares en valores de la bolsa. Y todavía no se ha reportado cómo está afectando la entrada a los parques, cómo está afectando a las personas que se están dejando de inscribir en el Disney Plus. En fin, o sea, son una cantidad de situaciones que está enfrentando los liberales que si no aprenden la lección de que eso no es lo que quiere la sociedad, pues bueno, se vendrán abajo completamente. No la van a aprender. Hay una carta que tengo acá. Estoy de acuerdo. Está firmado por Noah Bobkinder, que es el presidente o el CEO de esta organización autodenominada como CREW, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Están pidiéndole a Tim Cook, el CEO de Apple, que saque del mercado de las aplicaciones de Apple la red social True. Le están pidiendo que la baje. Dice que en alusión a la comprobada tendencia del presidente Trump a deformar la verdad y a desestabilizar la democracia. Bueno, mire, amigo mío, estamos sentados todos nosotros, los de un bando y los del otro, en un palco de primera fila, porque yo me atrevería casi que a asegurar que en los próximos 12 meses, quizás antes, vamos a ver 2 eclipses, uno de sol y uno de luna, en el panorama político americano. Uno se llama Biden Corporation. Hunter Biden, su tío James y su papá, por un lado, investigados por la Fiscalía Federal de Delaware. Y el otro eclipse es el de Robert Durham contra la campaña de Hillary Clinton y los antiguos funcionarios del gobierno de Obama, que ahora son vulnerables de una investigación criminal por haberse inventado la trama rusa y haber tratado de descarrilar una presidencia. Estas 2 cosas van a explotar en mayor o menor grado más tarde o más temprano. Yo creo que antes de fin de año, pero pudiera equivocarme, pudiera ser el año que viene. Y cuando eso ocurra, esto va a ser de coger balcones. Sí, definitivamente el efecto político va a ser de conjunto, ¿no? Lo de Twitter tiene un efecto político importantísimo en noviembre, lo de Disney y DeSantis. Por cierto, DeSantis muy hábil, yo sé que él lo está haciendo con convicción en las reformas que está planteando. Por ejemplo, integridad electoral es un tema muy fuerte, pero también está detrás, por supuesto, su propio ticket, la posibilidad que si pasa algo, él puede ser el candidato de los republicanos. Sí, ¿no? Yo creo que hay que atender a la carrera dentro del Partido Republicano. Si hay una opción, si hay competencia, si va a haber pugna, si hay una elección de donde tenemos que decidir, es dentro del Partido Republicano, porque el Partido Demócrata no tiene absolutamente nada que ofrecer frente al quiebre del discurso de la migración, frente a su incapacidad de proveer soluciones económicas, pero y sobre todo frente al descalabro de su estrategia de amordazar y de censurar, que hoy día parece que se ha venido al suelo con esta reposición de la demanda social por integridad electoral. El tema va a ser quién, si DeSantis se va a la vicepresidencia. Yo creo que va para la vicepresidencia, es una opinión muy personal, lo vengo diciendo desde hace rato,
Pero si se va Ron DeSantis, ¿quién queda aquí? Ahí bueno, sí, yo creo que porque estamos liderando, ¿no? En proyectos, en leyes, estamos liderando el país en lo que tiene que ver de proteger a nuestros niños y todo lo demás que ya conocemos. 2 años es una eternidad en política. Yo tiendo a pensar de que Donald Trump no va a aspirar, y no va a aspirar tal vez por cuestiones de salud, no porque no quiera quitarse la espina de adentro, pero más bien por cuestiones de salud. Y el otro día dijo, si mis médicos me dan el visto bueno, yo aspiraré, pero ahí me parece que hay un asterisco que no podemos obviar. Y si Donald Trump no aspira, evidentemente el mundo republicano aplaudiría con creces la aspiración de Ron DeSantis. Por el lado demócrata, yo meto mis 2 manos y mis 2 pies en la guillotina de que Biden no vuelve a postularse, porque además su familia probablemente le aconseje que no lo haga o su salud se lo impida. Y la vicepresidenta está en aguas calientes. Yo creo que la cantante Madonna, que hace 10 años que no pega un disco, es más popular en este momento a nivel nacional que Kamala Harris. Sí, los demócratas van a tratar de improvisar un outsider, es lo más probable. Un poco tarde, 8 años tarde van a intentar la fórmula del outsider, pero no va a ser una solución para ellos. Está corrompido y está quebrado la estructura misma de su narrativa como partido, y lo han hecho ellos. Las contradicciones en las que han entrado en todos los ámbitos políticos posibles son lo que los ha llevado a esta situación. Pienso que DeSantis es una buena opción. La gran pregunta es hasta dónde estará dispuesto a asumir ese vacío de carácter que le ha imprimido Donald Trump, la mística. Es decir, hay decisiones políticas demasiado fuertes, hay un trabajo que hacer que no sé si DeSantis va a estar en la posición de asumir en términos de revertir lo que en un año ha hecho el gobierno de Joe Biden. Yo creo que está a la altura. Yo creo que está súper preparado y a la altura porque lo que ha hecho DeSantis aquí en el estado, yo creo que dice mucho de su labor. Yo creo que más que su preparación académica, que es brillante, graduado de Harvard y de Yale en 2 diferentes momentos, una preparación militar, pero también tenemos muchos generales que han estado en el generalato con 4 estrellas y realmente han dejado mucho que desear. Y hemos tenido gente egresada de Harvard que ha dejado mucho que desear. Pero DeSantis tiene algo que mucha de esta gente carece. Tiene unos niveles de valentía y de pantalones muy bien puestos. Lo ha demostrado aquí en la Florida. No le importa lo que los demás piensen y eso es importante en estos tiempos. A nivel federal yo preferiría un tipo con pantalones más que un tipo egresado de Harvard o de Yale. Así mismo es. Así va a ser, así va a ser. Y en el ámbito de la gestión pública desde el mundo de la sociedad civil, seguramente la participación, el concurso, el soporte de Elon Musk y de gente como él con ese pensamiento va a ser definitivo. Muchas gracias, Eric. Eric, un abrazo. Gracias a ustedes. Eric Fajardo con nosotros, consultante, máster en comunicación y gobernanza, con nosotros en nuestro vía Zoom. Lo pudieron ver a través de www.actualidadradio.com y mañana lo pueden encontrar la entrevista en nuestra aplicación Actualidad Media. Hacemos una pausa y ya regresamos. En este momento, si usted necesita cualquier pieza para su automóvil, pieza de repuesto, para cualquier marca de automóvil, vaya a